En realidad, ya antes de que se sancionara la fenecida ley de medios, se hablaba de emergencia informativa, que es realmente, me parece que es un término que al que tendríamos que volver a recurrir, porque mucho más allá de quienes trabajamos en medios y que hemos sufrido esta emergencia informativa de diversas maneras, por ejemplo, no teniendo trabajo, del otro lado, acordémonos que hay algo que se llama derecho a la información y que es un derecho constitucional con el que no se está cumpliendo. Es muy complejo ahora pensar, o por lo menos no es el momento, no dan los tiempos, no digo que no habría que pensar en una nueva ley de medios, pero no está en el horizonte inmediato. Eso no quita de que este sea un tema gravísimo, que sea un núcleo de descontrol de la realidad, de percepción de la realidad. Te voy a dar un dato que vi en un tuit de Mariana Carvajal que me pareció, porque a veces uno ve fenómenos, como hemos visto el de Bolsonaro, o como vemos a veces ahora a gente como Milei, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Quién lo escucha? ¿Por qué no se dan cuenta? Son fenómenos que no son autóctonos, no son originales, se dan en muchos países al mismo tiempo. Y es increíble cómo todavía puerilmente nos seguimos preguntando, ¿y esto cómo puede pasar? Bueno, es fácil cómo puede pasar. En ese tuit de Mariana Carvajal se daba un dato que ella sacó de un relevamiento de Ejes Comunicación. Y da un dato. Milei fue el economista más consultado por programas de radio y televisión en 2018. Le hicieron 235 entrevistas y tuvo 193.547 segundos de aire, según ese relevamiento. O sea, para tener 235 entrevistas y casi 200.000 segundos de aire, no alcanza a componerse un peluquín. Hay que también propalar ideas que le convengan a quienes son los propietarios de esos medios de comunicación. Se tiene que tener condiciones para mantener lo que parece que es como una ley de gravedad ya en los medios convencionales, que es el minuto a minuto. Hay que medir. Y mide mucho más lo estrafalario, lo ridículo, lo grotesco, que lo inteligente. Eso forma parte del mismo soporte. Lo inteligente a veces demanda escucha y demanda atención y reflexión propia. Y la inercia de este capitalismo corporativo del que los medios son una parte, no son transmisores, no están en el medio, no es que les paguen para hacer eso. Ellos ganan haciendo eso, no les pagan, ganan haciendo eso. Eso lo tenemos más o menos claro. Este dato sobre de dónde sale el fenómeno Milei, tomando este dato del 2018, da una idea de cómo se comienza a instalar un candidato inescrupulosamente, recurriendo primero a artilugios que en realidad, después de la década del 90, todos conocemos. Me acuerdo de las chicas Coppola peleándose en el estudio de Mauro Viale, que en paz descanse. Me acuerdo, bueno, la televisión ha tenido esa característica siempre. El problema es que pasó a la política y el problema es que una cosa eran los mediáticos de antes, que ocupaban mucho espacio televisivo, le quitaban espacio a otras cosas, y el fenómeno se ha desplazado a mediáticos que terminan siendo candidatos o candidatas, y en esas elecciones, como en las pasadas, hay muchos y muchas. Algunas, hoy estaba viendo, por ejemplo, un spot de Cintia Fernández que está con Expert, polémico, por cierto, ¿no? Para una mirada feminista es bastante polémico. Y hay un debate. Flor de la Vela otro día escribió una columna de poca sonoridad. Para mí la palabra sonoridad también es muy discutible. Bueno, pero no es el tema. El tema es, ¿qué hacemos con la emergencia informativa? Porque no estamos peor.
estamos cada vez peor y no nos podemos resignar a que, y bueno, es así, le disparan en el estómago a un diputado nacional en Corrientes y a los 2 días ya no pasó nada. Eso no tiene no supimos más nada de la causa, qué pasó con esos 2 sospechosos, qué pasó con el vehículo, si el tiro fue oblicuo, si estaba en el público. Eso que tendría que ser, eso es violencia institucional de la más grave, violencia política. Se comenzó con eso y todo lo que no escandaliza y no resulta revulsivo para la opinión pública de un país se repite. Esta es una de las lecciones que podemos sacar de los últimos 10 años de América Latina. Y no solo de América Latina. Bueno, Estados Unidos con Trump pasó por lo mismo. Solamente que a diferencia, todos recordamos la pelea de Trump con muchos medios de comunicación, ¿no? Esa fue una de las peleas que libró. Él tenía un par y libraba una guerra contra los otros. Acá no tenemos esa suerte. Acá, lamentablemente, lo que se llama gran medio de comunicación, la verdad, un canal de televisión, un canal de noticias, un canal de aire, un canal de cable, profesional me refiero a los fierros, no a la gente que trabaja en esos canales, porque cada vez veo gente menos preparada, muy ignorante, que es incapaz de pilotear una situación periodísticamente de una manera digna. Pero los fierros los tienen. Y yo veo que hay en la dirigencia, no solo la dirigencia política, la dirigencia empresarial, me refiero a las pymes, la dirigencia sindical, grandes sindicatos, todas las grandes organizaciones políticas, sindicales, sociales, que están del lado de la agenda que está oculta. No se han tomado hasta ahora el tema de la comunicación como algo que tienen que tomar en sus manos, sino como algo que tiene que resolver el Estado. Y el Estado en este momento no lo va a poder resolver, porque por más que se impulse una nueva ley de medios, otra vez va a pasar, hasta que no haya una reforma judicial y se despeje el campo de jueces que metan cautelares a la primera de cambio, eso va a llevar un tiempo, va a llevar mucho tiempo, y tampoco uno ve que haya mucha voluntad en la comunicación del gobierno, de este gobierno, de meterle máquina e interés y relevancia a una comunicación distinta. La verdad que es un punto flojo de este gobierno. El otro día estuve en La Matanza y en ese municipio es uno de los que están armando, tomando contacto, todavía no articulando, pero sí conociendo cuáles son los medios barriales, los medios populares del distrito. Son casi un centenar. Lo que pasa es que son medios, y esto sucede no solamente en el conurbano bonaerense, sucede en todo el país. De eso puedo dar fe porque he recorrido el país en esos 4 años y he conocido una cantidad enorme de medios barriales o populares que no todos coincidían con la misma línea política. Había algunos más de izquierda, otros más peronistas, de algunas líneas del peronismo, de otras líneas del peronismo, no importa. El tema es ver cómo es el campo nacional y popular, por llamarle de una manera que todo el mundo entienda, y ver cómo se construye una agenda paralela para que los que están del otro lado tengan acceso a la información. Obviamente, no todos esos medios, que son centenares y centenares de gente que lo hace además vocacionalmente, porque en esos medios es muy difícil ganar plata, es muy difícil cobrar un sueldo, es muy difícil poder dedicarse con exclusividad al periodismo. Se hace o por militancia o por vocación, en otros casos, pero hay que articularlos. Hay iniciativas, hay algunas agrupaciones o algunas confluencias de medios populares que están tratando de articular, pero estamos muy lejos de una articulación que sea eficaz y que sirva como una agenda alternativa para la gente que no tiene de dónde
sacar o enterarse de cómo, qué pasó con ese tema que era tan importante para uno hace 3 días y ahora ya no hay ningún rastro en ningún medio convencional porque manejan la agenda con un nivel de arbitrariedad que es escalofriante. Y vuelvo al tema de Miguel Arias, del diputado correntino, porque es el caso más grave que ha ocurrido. Podría dar muchísimos otros ejemplos que son muy importantes para la gente, pero en este caso se trató de algo muy grave que nos acerca un paso más hacia el fenómeno de los trumpismos, hacia el fenómeno de la violencia política, hacia lo que no deberíamos acercarnos ni un centímetro más. Entonces, por un lado, yo creo que no solo el Estado, sino la sociedad civil y sus organizaciones se tienen que hacer cargo y pensar en la comunicación. No alcanza con habernos dado cuenta de lo que ya nos dimos cuenta hace más de 10 años, y es que hay un dispositivo monstruoso que pilotea la comunicación en este país, que la fragmenta, que impide que la gente, que mucha gente entienda en qué lugar está parada, en qué momento está viviendo, cuáles son las decisiones cruciales, qué nombres se encubren para volver a usarlos más adelante. Porque, bueno, podría seguir hablando de esto mucho tiempo, por eso digo que me estoy acercando al largo de la columna. Creo que los partidos políticos tienen que prestar atención a esto y dedicar atención a esto, a ver qué se puede hacer para que haya por lo menos en cada distrito, y no estoy hablando solamente del Partido Justicialista, estoy hablando de todos los partidos que conforman el campo nacional y popular, los sindicatos, bueno, aquel que tenga espalda. Sí, porque si se tiene espalda para pautar en algún programa que ya existe, también habría que utilizar esa poca o mucha espalda que se tenga para, no para alimentar los sitios digitales que ya son prácticamente, ya tienen la pauta, ya tienen periodistas que ganan un sueldo como si estuvieran trabajando en un medio convencional, y está muy bien, por suerte existen esos medios digitales, los celebro, pero habría que pensar en otro espectro, que está mucho más cerca del territorio. Habría que tomar alguna medida para profesionalizar un poco, para capacitar un poco, no a todos, pero que esa cantidad enorme de medios barriales y populares que existen tengan a su vez un medio de cabecera en su área, en su zona, en su distrito, en el que confiar, en el que respaldarse, que pueda seguir una agenda que no la vamos a encontrar en ninguna parte. Son ideas sueltas, pero la línea de cierre es que yo estoy harta del diagnóstico y harta de que no haya iniciativas para solucionar el problema.